reafirmando nuestra razón de existir. Dice, Dios no nos salvó para después dejarnos a la deriva, desorientados y sin propósitos buenos y significativos hacia dónde dirigirnos en este mundo incierto y difícil, ¿verdad? Es un mundo incierto y difícil, un mundo cambiante. Y Dios no nos salvó para después dejarnos en medio de este mundo así, sin orientación clara y propósitos definidos, buenos y significativos. Él nos dio la salvación en Cristo, hermanos, para rescatar nuestra vida en forma completa, preparando de antemano un camino de buenas obras para que andemos en ellas. Dichas obras incluyen todas aquellas acciones, disciplinas, hábitos y responsabilidades provistas y ordenadas por la palabra de Dios para que al andar en ellas vivamos una vida de libertad, seguridad, felicidad y frutos. Estas acciones, disciplinas, hábitos y responsabilidades bíblicas son también la brújula del cristiano. La brújula, ¿verdad? Todos sabemos que una brújula nos permite saber hacia dónde está el norte. Y de esa manera, en un lugar donde no hay marcas, donde se desdibujan los límites, estar caminando, ¿verdad?, con certeza. Entonces, estas responsabilidades que la Biblia nos presenta muy claras, hermanos, son la brújula del cristiano, pues al conocerlas, creerlas y buscarlas, lo mantendrán siempre bien orientado, permitiéndole avanzar con certeza, aún en las épocas y los momentos más oscuros, ¿verdad? Siempre sabremos hacia dónde ir cuando tomamos en cuenta estas responsabilidades que Dios nos enseña. Dice, hablando de esta vida de buenas obras que Dios preparó, Efesios 2, 8 al 10. Yo lo voy a leer. ¿Sí me escucho, verdad? Sí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias, Mami. Quiero pedirle a todos, hermanos, que hagamos el esfuerzo de ir a todas las citas, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo de ir en nuestras Biblias a todas las citas. Así que nuevamente, Mam, te pido que lo repitas, ¿verdad? Yo puntualizaré algunas cosas en algunas, hermanos, pero es importante que ahí pues vayamos, veamos nuestra Biblia. ¿Qué dice otra vez? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El 9, el 8 y 9 nos explica cómo fue nuestra salvación, hermanos, ¿verdad? Por gracia, no por obras, sino por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, una bendición inmerecida que con que nos favoreció. Esto lo alcanzamos por medio de la fe, creyéndolo sencillamente, y es un regalo que Dios nos dio, la salvación. Nadie puede gloriarse, jactarse, porque fue por gracia y el método es la fe, no las obras. Pero luego el 10, después de hablar de la salvación, nos dice que ahora somos hechos, ¿verdad? Nuevamente, hechura suya en Cristo. Está hablando de la creación espiritual, de la nueva criatura. Y viene el propósito de esta nueva criatura, de esta nueva vida, dice ahí el 10, para buenas obras. Y dice que esas obras Dios las preparó de antemano. O sea que anticipadamente ya tenía el camino de buenas obras para cada uno de sus hijos, para que una vez que lo alcanzara, lo salvara, entonces ese hijo de Dios anduviera en ese camino, ¿verdad? El versículo 10 es muy importante, hermanos. Hay una vida preparada por el Señor para cada uno de nosotros en la cual quiere que andemos. Ahora vamos, por favor, a Tito 2:11 al 15 y vamos a escucharlo, ¿verdad? Tito 2:11 al 15, que nos habla de lo mismo. Primero nos presenta la salvación
Y luego nos habla del propósito de esa salvación en esta vida. Tito 2, 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias, hermano. Ahí está. La gracia de Dios ya se manifestó para salvarnos. Y esa salvación nos enseña que debemos renunciar a los deseos mundanos y vivir en este mundo, hermanos, de manera sobria, justa y piadosa. La sobriedad tiene que ver con la mente, la justicia con el corazón y la piedad con las obras. Y mientras lo hacemos, dice el 13, hay que estar esperando, ¿verdad?, el retorno de Jesucristo. Y luego dice el 14 que Él se dio por nosotros para redimirnos, rescatarnos de toda iniquidad, hermanos, de toda maldad que hay en nosotros. Él no quiere que seamos esclavos, ni sigamos tributándole al pecado, ni a las malas actitudes, sino que de eso nos rescata. Y luego dice el propósito, para purificar un pueblo propio, ¿verdad? Un pueblo que fuera suyo y que fuera celoso, otra vez, de buenas obras. Buenas obras, esas son las responsabilidades cristianas. Y luego en el 15 nos dice que de eso, a los maestros de la Biblia, de eso hablemos, de eso exhortemos, de eso reprendamos. Hablar es enseñar, exhortar es alentar, instar, y reprender, ¿verdad?, con toda autoridad, pues ahí se entiende por sí mismo cuando alguien se está desviando, y que nadie menosprecie, ¿verdad?, estos propósitos y a los que los anunciamos, a los creyentes. Luego miren, un texto similar es Filipenses 2:12. La salvación va por delante y luego el propósito de la salvación en este mundo. Filipenses 2:12 al 16. Sí, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gracias, Sol. Ahí vemos cómo es que dice el 12, hermanos, que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación. Eso no significa ocuparnos de ganarla, sino que le está diciendo a los que ya la tienen, ¿verdad?, que se mantengan en esa nueva vida que ya tienen. Ocúpense en la salvación, desempeñense en la salvación, en la vida nueva. Háganlo con temor y temblor. Y luego habla de cómo es que Dios es el que puede producir el querer como el hacer, ¿verdad? Esos propósitos de vivir diferente y ese poder para vivir diferente en las cosas de Dios, en la vida nueva, proviene de Él. Y luego nos dice que debemos de ser, ¿verdad?, sin murmuraciones ni contiendas, y también que debemos de ser irreprensibles y sin mancha en medio de una generación maligna, y ahí resplandecer. Y el 16 nos dice que eso se logra fuertemente agarrados, es lo que quiere decir asidos de la palabra de vida, ¿verdad? Fuertemente asidos de la palabra de vida. Por eso nos habla el Salmo 119, 105 de la palabra, hermanos. Le da un rasgo muy bonito. ¿Qué dice Cristian?
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahí está, ¿verdad? La palabra como una lámpara, hermano, se refiere ahí en ese tiempo a una antorcha, ¿verdad? A una antorcha, a una lámpara que se toma con la mano y nos va alumbrando conforme avanzamos, y para que nos alumbre más adelante hay que dar más pasos con ella, porque el camino es oscuro y la lámpara Dios la diseñó para que nos alumbre a unos metros nada más con certidumbre, pero hay que avanzar con ella. Y luego, muy similar nos dice segunda de Pedro 1:19, Tere. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gracias, hay que estar atentos a la palabra que alumbra en lugar oscuro. Dice el siguiente párrafo, entonces, es precisamente conociendo, convenciéndonos y ocupándonos en estas buenas obras, acciones, disciplinas, hábitos, responsabilidades, que como cristianos podemos vivir glorificando a Dios en todo tiempo. Subrayen ahí si pueden, vivir glorificando a Dios en todo tiempo. Eso es posible, hermanos. Los cristianos de antaño, los hombres de Dios de antaño, ¿verdad? Y del presente nos han mostrado que no todo tiene que ser favorable para que nuestra vida glorifique a Dios. Puede glorificar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, porque glorifica desde el corazón primero y luego en la vida, en las obras. Dice entonces también ahí que como cristianos podemos vivir glorificando a Dios en todo tiempo por medio de la búsqueda de lo que es más importante en la vida, todo lo cual Dios en su amor preparó de antemano para bendecirnos abundantemente mientras nos ocupamos de ellas, de esas cosas, con convicción y esmero. Por lo que entonces dichas buenas obras constituyen también nuestra razón de ser y de existir como hijos de Dios en este mundo. Algo que quiero que noten, hermanos, es que Dios diseñó esas responsabilidades, esas obras para bendecirnos, no solamente después de haber andado en ellas, sino al andar en ellas. Todas esas responsabilidades que vamos a ver en estas sesiones son cosas que tienen bendición de Dios, no solo al final de haberlas hecho, ¿verdad? No es un trabajo que se pague, vamos a ponerlo así, hasta el final de la jornada. Dios empieza a suministrar su bendición durante, mientras andamos en ellas, ¿verdad? Porque Dios es bueno y recompensa nuestra obediencia desde el comienzo. Miren lo que dice entonces de esta razón de existir, que son las buenas obras, cómo Dios bendice a los que andan en esa vida. Vamos a escuchar, a buscar y a escuchar. Juan 14, 12 al 14. Juan 14, 12 al 14. Adelante. Juan 14, del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él la hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gracias, hermano. Ahí está muy claro. Miren, dice, las obras que yo hago, esa vida nueva, esas obras que hizo Jesucristo, son las obras que Dios preparó también para nosotros, para andar en ellas. Las mismas cosas de las que Cristo se ocupó, hermanos, son las que hoy los cristianos tenemos que buscar con prioridad. Y dice ahí que si lo hacemos, ¿verdad? Vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Cristo, obtener resultados mayores, ¿verdad? Y que cuando hacemos eso, dice el 13, tenemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, ¿verdad? Y su poder ahí disponible. Dice también capítulo 15, versículos 7 al 11. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gracias, María. Ahí vemos cómo es que también Cristo dice, hermanos, que al permanecer en Él y su palabra, y al permanecer Él en nosotros, vamos a poder glorificar a Dios, vamos a poder dar fruto. Y nuevamente repite, ¿verdad? En el versículo 7, que viviendo de esa manera podemos pedir, y todo lo que queramos nos será hecho. Qué gran promesa para los que están caminando en esa vida de buenas obras, en esa permanencia. Y entonces también, ¿verdad? Miren qué bonito el 11, dice que cuando hacemos eso, el gozo de Cristo va a estar en nosotros, hermanos. El gozo de Cristo va a estar en nosotros. Siguiente punto, hermanos, dice, las Escrituras nos instan a buscar estas buenas obras y trascendentes, estas cosas buenas y trascendentes, con prioridad. Subrayen eso, por favor. Nos instan a buscar con prioridad las cosas buenas y trascendentes. Eso habla de buscarlo sobre todo lo demás que el mundo sin Dios busca, hermanos. El mundo sin Dios busca muchas cosas, pero nosotros estamos llamados a buscar lo que a Dios le interesa con prioridad. Y asimismo las Escrituras nos exhortan también a prepararnos, reafirmarnos y crecer en una vida orientada por los intereses divinos, porque esa vida no se da solita, no nacemos sabiéndola vivir, ¿verdad? Sino que necesitamos preparación constante, ayuda de Dios, pero es una vida hermosa, hermanos. Y dice ahí, esta búsqueda también tiene grandes promesas, ¿verdad? No solamente Dios nos la ordena, sino que además nos promete. Miren, por favor, vamos a buscar y escuchemos, me parece ahora, a Jonathan con Mateo 6, hermanos, 19 al 21. Mateo 6, 19, 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Allí estará también vuestro corazón. Y luego del 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comer, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta nueva vida, entonces, hermanos, y estas cosas buenas, trascendentes, que en todo tiempo hay que buscar y que en todo tiempo Dios promete, al buscarlas, darnos lo que necesitamos y cumplir promesas. Esta nueva vida, hermanos, equivale a la búsqueda de tesoros en el cielo. Esta nueva vida equivale, hermanos, a quitar nuestro corazón de buscar cosas del mundo solamente, donde ladrones minan y hurtan. Esta nueva vida equivale, dice el 32 y el 33, ¿verdad? A buscar no lo que buscan los gentiles, sino buscar lo que a Dios le interesa, su reino y su justicia, y promete añadir todo lo demás, ¿verdad? Esta nueva vida también ahí se menciona en estos términos. Dice después, las Escrituras nos instan a buscar estas cosas trascendentes con prioridad, ¿verdad? Para prepararnos, reafirmarnos, nos exhortan también a eso. Y ahora vamos a escuchar, hermanos, cómo es que hablando de la voluntad de Dios y de este equipamiento, también nos dice la carta de Tesalonicenses 4, 1 y 2. Vamos a buscarlo y a escucharlo. Adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Miren el ruego de los apóstoles, hermanos, a las iglesias. Dice, les rogamos, les exhortamos que
de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿verdad? Habla de esa vida, de lo que ellos buscaban. Dice, así como aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse, así abunden más y más, ¿verdad? En esa manera de vivir que le agrada a Dios y que es conveniente, abunden más y más, ¿verdad? Es una vida en la que no se deja de crecer. Y luego dice el motivo, el 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Él ya presuponía, ya sabía que ellos ya habían aprendido una serie de instrucciones, ¿verdad? Son todo este cúmulo de responsabilidades que Dios quiere que estemos haciendo y en las cuales hay que prepararnos. Dice Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todos necesitamos, hermanos, continuamente esa exhortación, esa amonestación, esa enseñanza. Yo lo necesito, yo aunque sea un siervo de Dios, no tengo la fuerza ni el poder de mi propio corazón, no me sale, ¿verdad? Tengo que buscarla, el equipamiento de Dios, el aliento de Dios, la reprensión de Dios, la corrección de Dios para mantenerme en esa vida y ser cada día un mejor instrumento y estar mejor equipado, ¿verdad? Y ser más maduro, como aquí lo dice esta porción, para estar buscando esa vida de acuerdo a la voluntad de Dios en cada etapa de mi vida. Y ahora miren, vamos a 2 de Pedro, que nos habla en los mismos términos de la nueva vida en Cristo, de las virtudes en las que debemos mantenernos y de lo que a partir de la búsqueda de esa vida, Dios promete, hermanos, ¿verdad? Es muy bonita esta porción, vamos a escucharla. Isra, ¿dijiste 2 de Pedro? Ajá. 1:3 al 14. Sí. Gracias. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, y sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Gracias, hermanos. El 3 y el 4 nos dice que ya hemos recibido todo lo que necesitamos para una vida piadosa, llena del poder de Dios, promesas para esa nueva vida. Ya las hemos recibido, hay que irlas conociendo, hay que irlas creyendo más y más. Ese es nuestro crecimiento espiritual de todo lo que Dios ya nos dio. Eso está en la Biblia, hermanos, ¿verdad? Pero luego en el 5 nos exhorta a que con diligencia añadamos a nuestra fe, o sea, lo que ya creemos, añadamos
virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, virtudes cristianas, conductas cristianas, responsabilidades cristianas. Y dice el 8 que si eso está en nosotros y abunda, no vamos a estar ociosos, ¿verdad? Ni sin fruto. O sea que vamos a estar activos y vamos a ser productivos para el Señor. También dice el 9 que vamos a tener una visión espiritual, ¿verdad? No vamos a ser ciegos ni de vista corta. Y también no vamos a estar batallando con nuestras culpas, ¿no? Que nos persiguen cuando estamos ociosos, nuestras culpas y otras cargas porque olvidamos que hemos sido perdonados cuando no estamos en esa vida. Y en el 10, ¿verdad? Dice que nos va a hacer esto también firmes, hermanos. Buscar esto nos va a firmar como cristianos. No vamos a caer jamás. Eso habla de estabilidad. Y también dice que al entrar al cielo, ¿verdad? Porque no todos van a entrar igual. Algunos van a entrar así como por fuego, ¿verdad? Pues porque Dios es muy bueno y los salvó en su misericordia cuando ellos se arrepintieron. Pero lo que dice el 11 es que vas a entrar con recompensa al cielo, vas a entrar con admiración, vas a entrar con aplauso de Dios, ¿verdad? Con reconocimiento. Y también el 12, hermanos, y el del 12 al 14, el apóstol Pedro descubre en su corazón que su meta no era estar innovando y enseñando cosas nuevas, novedosas, cosas llamativas, sino las mismas cosas, recordárselas, aunque ya las supieran, para que estuvieran confirmados en la verdad presente, ¿verdad? Y tanto más porque él ya se estaba yendo, estaba en sus últimos años. Así que es bíblico, hermanos, darnos un tiempo para confirmarnos en las cosas que ya creemos. Dice el siguiente párrafo, la palabra de Dios contiene instrucción clara y puntual acerca de cuáles son y en qué consisten cada una de nuestras responsabilidades como cristianos. De modo que podamos vivir como dice Colosenses 1:10 al 11. Y está ahí redactada la porción. Colosenses dice que podemos vivir andando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esta vida es posible, hermanos. Si no, no vendría en la Biblia así. Tú y yo, como hijo de Dios, podemos vivir agradando a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en su conocimiento y fortalecidos con el poder de Dios. Es posible esta vida, hermanos, y la palabra de Dios nos instruye para vivir así. Además, dice, en un mundo incierto, cambiante y egoísta como el que vivimos, en el cual se exalta la búsqueda de metas intrascendentes y vanas, y al tener en nuestra carne la tendencia a la vanidad, a la mediocridad y a la desorientación, porque todos tenemos la tendencia a desorientarnos en la vida, hermanos, sobre todo en ciertas etapas, donde uno dice, es que ya no sé qué hacer, ya no sé por dónde ir, ya no encuentro el rumbo, ya como que perdí significado. Eso es hasta cierto punto comprensible y normal, porque somos seres humanos caídos, pecadores, y en nuestra carne hay confusión, hay tinieblas, más todo lo que hay en el mundo, hermanos. Entonces dice ahí que por ello resulta indispensable que como cristianos tengamos claro qué quiere, ¿verdad? En qué quiere el Señor que caminemos y nos mantengamos. Resulta indispensable que sepamos en qué quiere el Señor que caminemos, de modo que estemos seguros de estar haciendo su voluntad y no otras cosas, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios para nosotros, que seamos hijos de Dios bien orientados, seguros de que estamos viviendo en lo que Dios quiere, hermanos, en lo mejor. Dice, así, no solamente estaremos obteniendo nuestra realización y felicidad a su manera, sino que además estaremos creciendo para ser de bendición a aquellos a quienes Dios ha dispuesto que alcancemos y ayudemos, porque Dios ha dispuesto que tu vida sea un medio para bendecir a otros, que seas un pámpano que lleve fruto, ¿verdad? Y que seas luz y sal, y que seas de ayuda a los que te rodean, de testimonio, de buena influencia.
No que todo se quede en bendecirte a ti, ese es lo primordial para que puedas dar, pero Dios quiere que tu vida sea de bendición a otros. Por eso, miren, dice aquí estas porciones, hermanos, que hablan precisamente de esto, ¿verdad? Vamos a ver, Mateo 5, 13 al 16. Busquemos. Sí. Adelante. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbrare vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y lo glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, sal, hermanos, no hay que perder el sabor para que cumplamos nuestro propósito de salar, de preservar, de librar de corrupción al mundo. La sal hace eso, ¿verdad? Con los alimentos. Somos sal, no quiere Dios que perdamos nuestra utilidad, y esa utilidad va en función de cómo vivimos, ¿verdad? Que vivamos realmente como cristianos. Somos luz que alumbra, no quiere Dios que nos escondamos, sino que estemos sobre el candelero y alumbremos a todos con nuestra manera de ser y de vivir. Y de esa manera otros conozcan a Dios por medio de nosotros, aunque parezca difícil, lento y a veces hasta imposible porque sentimos que nos falta mucho. Esto es la promesa del Señor, hermanos, y lo podemos lograr con su ayuda. ¿Qué dice Juan, hermanos? 9, 4 al 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pues como dijo Jesucristo, también nosotros, hermanos, estamos en el mundo, somos luz del mundo mientras nuestra vida dura, mientras el día dura, mientras nuestra fuerza la tenemos, mientras Dios permite que estemos aquí, hay que hacer las obras del Padre, ¿verdad? Las obras de nuestro Dios. También dice Juan 12, 24 al 26 y 35 al 36. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 35 y 36 también. Sí. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Aquí estoy ya nuevamente, hermanos. Me sacó aquí la conexión, pero escuchamos Juan ya leído por Richie. Miren cómo el Señor, hermanos, primero nos habla en términos de agricultura, nos dice que nuestra vida, como la de Él, ¿verdad?, es comparada a un grano de trigo. Si ese grano, ¿verdad?, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, hermanos. Nuestra vida es un grano que está llamado fruto. Pero dice el 25, ¿verdad?, que si amamos nuestra vida, o sea, si vivimos en este mundo, si nos aferramos a nuestro pecado, al egoísmo,
entonces perderemos la oportunidad de realmente vivir para Dios. Pero si aborrecemos nuestra vida en este mundo, entonces la vamos a guardar para vida eterna, para dar los frutos que Dios quiere. Y luego nos da el método. Dice el 26, si alguno me sirve, sígame. O sea, viva como yo viví, haga mis obras, ¿verdad? Y entonces ahí donde yo esté, va a estar mi servidor, y mi Padre le va a honrar. Y luego ya en el 35 y 36, otra vez vuelve al asunto de la metáfora de la luz, y nos dice que para poder ser luz, tenemos que creer en la luz, ¿verdad? Mantenernos en la luz para poder andar en luz, que no nos sorprendan las tinieblas, saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Dice el 35, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por ende, el que anda en luz sí sabe a dónde va. Sabe qué lo motiva, sabe qué es lo que busca, sabe qué es lo mejor, sabe qué es lo que quiere, no anda perdido, y por lo tanto, como cree en la luz, anda en la luz, sigue en la luz, pues entonces es un hijo de luz, que también alumbra a los demás. Dice también, hermanos, Romanos 12, 1 y 2, hablando de lo mismo, pero en otros términos. Vayamos ahí y escuchemos. Romanos 12, 1 y 2. No sé quién lo tenga, pero no escuchamos, ¿verdad? Al que lo esté leyendo, Romanos 12, creo que es Mane, ¿verdad? ¿Tienen audio ahí, Mane? Debe de haber ahí, en la parte de abajo, probablemente un micrófono para que ahí lo actives. Ahí está. ¿Qué dice? Todavía no te escuchamos, hermano. No sé por qué, ¿verdad? Pero creo que no. No sé si esté muy bajo el volumen, ¿verdad? O... A ver, háblanos, Mane. Háblanos, a ver si te escuchamos. Tú sí nos escuchas, ¿verdad? Bueno, vamos entonces ahorita, hermanos, a leer ese pasaje. Yo lo voy a leer, ¿verdad? Y a ver si se soluciona el problema del audio. Ahorita me avisan. Dice Romanos 12, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego nos dice el 12, no os conforméis a este siglo. No te metas en los moldes de este mundo, es lo que quiere decir. No te metas en los diseños, en las ideas, en los procesos que el mundo ya hizo, en las ideologías, ¿verdad? No te vayas ahí, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Ahí está, confirmar estas cosas, saberlas, entenderlas, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la vida a la que el Señor nos está llamando, hermanos, constantemente. Una vida de salirnos de los moldes y meternos al molde de Dios para ser de bendición, comprobar su buena voluntad. Y luego viene Efesios, ¿verdad? Creo que todavía no hay audio. Le tocaba darlo, ¿verdad? No se preocupen, hermanos. Ya vendrá el audio, ¿verdad? Después vamos a ver cómo se arregla eso. Pero vamos a Efesios 5, hermanos. Ayúdanos con este pasaje, si nos estás escuchando, Pancho, ¿puedes? Efesios 5 es un pasaje un poquito largo, ¿verdad? Dale lectura. Miren cómo en esta porción, hermanos, Dios nos insta a vivir imitándolo. Dios nos insta a ser hijos de luz. Dios nos insta a vivir en sabiduría, hermanos, ¿verdad? Nos llama a esa vida diferente, a esa vida de buenas obras, de responsabilidad cristiana. Efesios 5, 1 al 17. Dice Efesios 5 del 1 al 17. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gracias, hermano. Pues qué porción tan tremenda, hermanos, que nos invita a ser imitadores de Dios, a andar en amor, a desechar toda clase de malos hábitos y de pecaminosidad, y a no permitir que nadie nos engañe, hermanos, para ir detrás de las cosas por las cuales viene la ira de Dios, a no participar de nada de eso, y al contrario, con nuestra vida y palabras, reprender esa vida para bendición de otros, a vivir en el fruto del Espíritu Santo, a comprobar la voluntad de Dios agradable. Y también nos llama, hermanos, a despertarnos, dice el versículo 14, a despertarnos cuando estamos en un adormecimiento espiritual, a levantarnos de entre los muertos. Habla de que a veces llegamos a mezclarnos, ya siendo creyentes, con la vida sedentaria, ¿verdad?, de creyentes alejados de Dios o incluso de incrédulos. Y dice: despiértate de eso, Cristo te va a alumbrar, te va a devolver ese discernimiento, esa pasión, esa visión de lo que realmente es importante en la vida. Y por eso termina en el 15 exhortándonos a mirar, a cuidar, a analizar con diligencia cómo estamos viviendo, cómo andamos, para no andar como necios, sino como sabios, para no estar desperdiciando nuestro tiempo, vida y fuerzas, sino aprovecharlas en la voluntad de Dios, porque los días son malos, no contribuyen. Los días presentan obstáculos, y si un cristiano no tiene la brújula bien puesta y no tiene su plan de acción para vivir de esa manera, de una forma determinante y firme, los días no van a colaborar a eso. Al contrario, van a estorbar que vivamos así. Y por tanto nos dice: no sean insensatos, ¿verdad?, duros, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y se refiere a esa manera de vivir que nos viene diciendo, ¿no? Y dice también, hermanos, cerrando este bloque, Primera de Pedro 1:13 al 20. Primera de Pedro, vamos a buscarlo, que nos habla en los mismos términos, 1:13 al 20. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hay que ceñir nuestro entendimiento, hermanos. Ahí está la reafirmación, versículo 13. Ahí está la reafirmación. Hay que ceñir nuestro entendimiento, apretar nuestra mente en las cosas de Dios. No dejar que se aflojen, ¿verdad? Y si se han aflojado, reapretarlas con la ayuda del Señor. Recordar, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Ya me andaba yo enfriando, ya me andaba yo adelgazando. Ahí en eso debo ser sobrio y esperar por completo en la gracia, los recursos de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios, Dios mismo, ¿verdad? Esperar en Él otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo vuelva, ¿verdad? No cansarnos de decir, pues ya pasaron años, ya pasó esto, ya cumplí esta meta, ya tuve estos propósitos cumplidos, ya tengo este nuevo empleo, ya tengo este cambio de situación, ya me libré de este problema, ya pagué la casa, ya construí la casa, ya compré el carro. No, hasta que Cristo venga, hermanos, debemos ser cristianos firmes, fieles. Nos invita aquí a vivir como hijos obedientes, que no se conforman a los deseos que tenían antes de conocer al Señor, estando en ignorancia. Y luego nos dice que vivamos santamente en toda la manera de vivir, por la razón que está en el 16. Nuestro Dios es santo, hermano. Santo, limpio, ¿verdad? Santo, una persona, ¿verdad? Diferente, y nos insta a vivir así, más parecidos a Él cada día en todo lo que hacemos, en toda vuestra manera de vivir. Es una frase muy amplia, ¿verdad? Todo lo que hacemos y somos debe ser afectado por la santidad del Señor. Y luego el 17 al 20 es muy bonito porque nos dice que si nosotros invocamos al Padre, quien no hace acepción de personas, ¿verdad? Sino que juzga a cada quien por cómo vive, por sus obras. Eso aplica para nosotros también. Que entonces nos conduzcamos todo el tiempo de nuestra vida, de nuestra peregrinación, con temor, hermanos, ¿verdad? Con respeto, con fe a Dios, que nos conduzcamos así todo el tiempo, siempre. No importa que las circunstancias hayan cambiado todo el tiempo y los recursos vienen a continuación. Esto lo podemos hacer sabiendo, no dejando de pensar que hemos sido rescatados de una manera de vivir vana, que nos vino de nuestros papás. Se refiere ahí a los antepasados que no conocían de Dios y que nos enseñaron que la vida era el ciclo, ¿verdad? De nacer, crecer, reproducirse, trabajar, ganar dinero y morirse y heredar algo. Esa es la vida de los padres, ¿no? Y tener una religión y ya. Y no, hermanos, Dios dice, despréndete de eso y busca una manera de vivir trascendente, porque ya fuiste rescatado por la sangre de Cristo para no vivir esa vida vana. Así que, hermanos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, de lo que hemos visto? ¿Hay algún comentario, verdad? Tendrían que ser, obviamente, comentarios del tema. Dejo unos minutos, ¿verdad?, para que podamos tener este pequeño alto antes de seguir con la página 2. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, de esto que hasta ahorita estamos recordando? Que Dios nos llama a una vida diferente, una vida de buenas obras. Con toda confianza, hermanos, nada más levanten ahí su mano para darles la palabra, o si hay algo, podamos comentarlo. A lo mejor ahorita, como son cosas que no dan mucho a preguntas, pues vamos a poder continuar, ¿verdad? A continuar con el siguiente bloque. Nada, no quiero avanzar. Si hubiera alguna mano levantada, hermanos, ¿verdad? O algún comentario, alguna pregunta. Creo que no. Entonces, vamos a seguir, hermanos. Dice la página 2. Reafirmarnos con la palabra de Dios en cuanto a aquellas cosas que Dios espera de nosotros, es decir, en nuestras responsabilidades específicas como cristianos,
nos ayudará por lo menos a estas 5 cosas, ¿verdad? El reafirmarnos y recordar estas cosas, o en el caso de algunos, aprenderlas, porque aquí hay también hermanos nuevos creyentes, gracias a Dios, y estarán aprendiendo estas cosas por primera vez, pero hay otros cristianos que ya las conocemos, muchas de ellas, las vamos a retomar, a recordar, y hay 5 ventajas, hay 5 beneficios. El primero es que podremos experimentar, hermanos, un sano temor de Dios. Un sano temor de Dios. Dice Pedro, condúcete con temor todo el tiempo de la peregrinación. Pero a veces esto se va de nosotros porque olvidamos muchas cosas. Al recordarlas vendrá un sano temor. Dice ahí que nos impulsará a buscarlo más y a depender más de Él, sabiendo que le daremos cuentas. Eclesiastes 12, búsquenlo por favor y vamos a escucharlo. Creo que le tocó a Milka, 12 al 14. Sí. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el muchacho estudió es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias, Milka. Miren, hermanos, cómo termina de hablar Eclesiastés, ¿verdad? El predicador Salomón en sus días ya de ancianidad, habiendo vivido con sabiduría, habiéndose apartado de Dios un tiempo y habiéndole dado vuelo a la hilacha, como decimos coloquialmente, habiendo andado en todos los caminos de placer, de codicia, vanidad, dinero, poder, habiendo conocido muchas cosas, concluye diciendo, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne, o sea, los propósitos centrados en el conocimiento no son, ¿verdad?, lo que Dios quiere. No es ahí donde Dios quiere que trascienda tu vida. El conocimiento envanece, el amor edifica, dice Corintios 8. Y luego dice que el fin de todo el discurso es que temamos a Dios, que temas a Dios, que temamos a Dios y que guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y además porque hay un día en donde Dios va a traer a juicio, hermanos, todo lo que hicimos, todo. Y juntamente aquello que nunca se supo, Dios lo va a sacar a la luz de todos los hombres en sus secretos, y nuestra vida va a quedar transparente, hermanos, transparente delante de Dios. Y ahí vamos a ser llamados a cuenta por nuestro Señor y Salvador. Y ahí vamos a entender cuán vana fue nuestra vida en algunas épocas, en algunas temporadas, en algunos momentos, o cuán trascendente pudimos vivir, hermanos, buscando lo que realmente tenía recompensa en los cielos. Ese momento va a llegar. Y Dios nos lo dice de antemano para que podamos orientar nuestra vida hacia lo que realmente importa. También, reafirmarnos en esto nos va a permitir evaluar, hermanos, evaluar las prioridades que realmente estamos siguiendo. Evaluar las prioridades que realmente estamos siguiendo, de modo que podamos realizar el ajuste necesario en nuestros tiempos, en nuestras actividades, para así estar seguros de estar viviendo bajo las prioridades divinas. Sí, porque a veces conocemos las prioridades y hasta las decimos. Dios, la familia, el ministerio, el trabajo, a veces las decimos así. Pero dentro de esos asuntos hay otros que van de la mano, que implican el desarrollo de esas prioridades, que a veces no estamos viendo, hermanos. Y aunque las conocemos, no estamos caminando en las prioridades. Y aquí estas cosas, recordarlas, nos va a ayudar a hacer un ajuste para decir, mira, realmente no estoy tal vez en esto viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tengo que ajustarme. Miren cómo nos dice, busquen Lucas 12, hermanos. Jesucristo, ¿verdad?, hablaba de manera frontal, sobre todo aquellos que estaban buscando metas vanas. Es algo que le tuvo que decir a sus discípulos una vez y otra vez, ¿verdad? Y a nosotros nos lo recuerda. Lucas 12, 13 al 34, ahí creo que lo tienen entre dos, ¿verdad? ¿Qué dice? Lucas 12,
Del 13 al 34. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a los discípulos: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué coméis, ni por el cuerpo de qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias, hermanos. Una hermosa porción muy importante que empieza advirtiéndonos de la avaricia, del amor al dinero, a lo material, del corazón puesto en eso, ¿verdad? Como mucha gente en el mundo vive con su corazón puesto, obviamente, pues en esta vida que ve, en estas cosas que toca, en estas cosas que el mundo busca. Y no es pecado tener una casa propia, ni comprar un terreno, ni construir, ni tener su propio auto. No es pecado, nada de eso es pecado, pero el Señor nos advierte que ahí no está la vida, que ahí no esté, por lo tanto, el corazón. Y nos da esa parábola de un hombre al que le avisaron que moría esa noche. Y todo lo que había construido no tenía caso, porque ya no lo iba a disfrutar, y quién sabe quién se lo iba a quedar. Y luego nos habla, hermanos, de las advertencias contra el afán, y nos sitúa, ¿verdad?, ahí diciéndonos que busquemos primero lo que a Dios le interesa, porque finalmente el Padre se hace cargo de nosotros, y que no nos aferremos a nada de este mundo, sino que sembremos para el cielo, que hagamos tesoros allá. Otra vez nos invita a vivir orientados por lo que a Dios le interesa, y por no vivir así, hermanos,
hoy puede haber entre nosotros y hay entre la cristiandad y en las iglesias cristianos que vienen arrastrando consecuencias de una vida orientada por otras cosas, y por eso a veces se vuelve difícil, pero Dios puede darte victoria, Dios puede darnos victoria para trasladar nuestra vida de como antes la vivíamos a como Dios ahora quiere que la vivamos, buscando lo que a Él le interesa. Así que nos va a ayudar a evaluar nuestras prioridades. También, número que sigue, punto que sigue, hermanos, reafirmarnos en estas cosas que Dios quiere, nos va a ayudar a liberarnos de cargas innecesarias, presiones, expectativas equivocadas que pueden provenir de nosotros, que nosotros mismos nos hacemos, o que pueden provenir de otros, o incluso de Satanás, o de las circunstancias, evitando desviarnos a hacer cosas que no son las que Dios espera de nosotros, ni las más importantes, ni aquellas que nos harán realmente felices y fructíferos. Porque hay muchas prioridades que el mundo busca, hermanos, que otros nos pueden tratar de imponer, o que el diablo siembra en nuestra mente y corazón, y que nosotros deducimos, así debe ser, y si no tengo esto, no voy a lograrlo, y si no gano aquello, y si no termino esto, y si no, en fin, y vivimos bajo presión muchas veces de tener que buscar y lograr lo que el mundo dice. Hay que tener mucho cuidado porque no significa ser irresponsables o dejar a medias las cosas, significa que en nuestro corazón estemos realmente tratando de buscar lo que a Dios le interesa, hermano. Miren, escuchemos Miqueas 6:8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide a Jehová de ti. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense ese texto, hermanos. Dios ha declarado lo que pide de nosotros. Solamente, y dicen, hay tres cosas ahí. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Hacer justicia es hacer lo correcto, ser íntegros. Amar misericordia, ¿verdad? Ser personas buenas, de todo corazón, compasivas, generosas, y humillarnos ante Dios. Que no se nos suba la soberbia, que no nos apartemos de Dios por nuestra dureza, por nuestro pecado. Las tres son las tres cosas principales que Dios espera de nosotros. Y fuera de esas cosas, hermanos, hay muchas más que el mundo busca, que no están ahí enmarcadas en esas tres y que a veces están cargando tu corazón. Yo, hermanos, cuido mucho mi corazón de no decir nada con otras intenciones y hoy lo estoy cuidando, pero tengo que decir esto. Puede haber muchas cosas que algunos de nosotros estamos buscando afanosamente por conseguir y que no son parte de esta lista de cosas que Dios valora que busquemos. Y por eso, porque nuestro corazón está empeñado en buscar un estilo de vida, en buscar la propiedad personal de algo, tenerla, ¿verdad? En buscar que forzosamente, ¿verdad?, se den las cosas como queremos en algún área de la vida. Nuestro corazón está intranquilo, estamos lejos de Dios, no estamos creciendo como podríamos. Y el Señor dice, esto espero de ti, esto pido de ti, ¿verdad? Para que tú mismo te liberes de cargas. 2 Timoteo 2:4 y 21 nos habla de lo mismo. Dice. 2 de Timoteo 2:4 y 21. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias. El primer texto dice que ninguno que milita, o sea, ninguno que está luchando en la vida cristiana legítimamente, viviendo para Dios, se enreda en los negocios de la vida, ¿verdad? A fin de agradar al que lo tomó por soldado. O sea que nuestro cristianismo, hermanos, nuestro cristianismo solamente va a cumplir su propósito cuando dejemos de enredarnos con cosas que no son prioridad. No significa que dejemos de lado nuestras metas
¿verdad? Que con corazón limpio podamos buscar, sino que tengamos cuidado de no estar haciendo cosas que nos enredan tanto que dejamos de lado las importantes. Y luego por eso dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, ¿verdad? Si alguno se descarga de las cosas que están de más y se concentra en lo que Dios quiere. Y en lo mismo dice Hebreos 12, vamos a escuchar. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra a la diestra del trono de Dios. Gracias, chochos. Fíjense cómo ese texto dice, descárgate, despójate de todo peso, despójate de todo peso, de toda cosa extra que Dios no quiere que busques, despójate del pecado y corre con paciencia, corre con aguante, corre con persistencia la carrera cristiana. En cuarto lugar, hermanos, reafirmarnos en estas cosas nos va a ayudar a avanzar por fe en la voluntad de Dios. Evitando, dice, perdernos en estar haciendo demasiadas cosas o sirviendo a los afanes y necesidades agobiantes de la vida, las cuales no tienen fin. Asimismo, podremos enfocarnos en hacer lo que Dios sí espera de nosotros, dirigiendo también nuestros recursos, que son limitados, por cierto, en lo más importante. Pues al conocer lo que Dios espera de nosotros, podemos ocuparnos en ello confiados y en la paz de saber que ese es el camino en el que Dios ha prometido manifestarse, en el cual cumplirá cabalmente sus promesas, haciendo todo lo que nosotros no podemos y que está fuera de nuestro control. Hebreos 10, 35 al 39 y 11, 6. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hasta el 39. No, aquí no. Hasta el 39, sí. ¿Ah, sí? Bueno, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y dice el 11.6. El 11.6. Ajá, ese le toca a Marisela o a Mauricio, me parece. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias. Entonces, hermanos, cuando conocemos las cosas específicas que Dios quiere que estemos haciendo como creyentes, podemos ocuparnos de eso y perseverar en eso. Y al estarlo haciendo, hermanos, ¿verdad? Entonces, aunque no lo parezca, por fe vamos avanzando en la voluntad de Dios. Dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como lo vamos a ver, hermanos, entre varias cosas, una de las que Dios quiere que nos ocupemos nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, una de tantas, es que amemos a nuestra familia. Y a veces parece que eso, al hacerlo, como que no reditúa nada, como que vamos muy lento, como que ganamos muy poco, pero Dios dice que eso es prioridad. Cuando tú lo haces por fe y tratas a tu esposa como Dios quiere, tratas a tus hijos como Dios quiere, ahí vas
poco a poco, ¿verdad? Y vas confiado, vas por fe, porque eso no te da frutos de inmediato, pero estás buscando agradar a Dios y Dios lo sabe y estás haciéndolo con tesón, con esmero, porque sabes lo que Dios espera de ti y no te perdiste en muchas cosas que no espera Dios de ti y estás en lo que Dios espera de ti y en esa vida Dios va a dar bendiciones. Se avanza por fe, pero hay que saber qué cosas son las que Dios espera. Y finalmente, hermanos, cuando reafirmamos nuestra vida en esto, podemos ser equipados para toda buena obra que Dios tenga para nosotros en el presente y en el futuro. Pues vivir y esperar activamente, haciendo su voluntad, es el método divino para ser preparados por Él hacia los pasos y hacia las bendiciones que estén en el futuro para cada uno de nosotros, sus hijos. Así, hermanos, haciendo lo que Dios quiere, además de estarnos, mientras lo hacemos, preparándonos, ¿verdad? Así también descansaremos en el hecho de que mientras nos ocupamos de hacer nuestra parte, Dios estará cumpliendo su propósito en nosotros, pues estaremos viviendo para Él, no para nosotros. Por ejemplo, hermanos, si yo como pastor me ocupo primero de mi casa, como Dios me lo pide, y doy tiempo para conocer a mi hijo y educarlo, y para atender a mi esposa mejor y amarla como Dios quiere, al hacer eso, me estoy preparando para ser un mejor pastor, un mejor consejero y un mejor ejemplo de muchos otros padres que me van a necesitar. Dios me está dando preparación al darle prioridad a lo que Él me dice que es prioritario. Como un ejemplo que les quiero yo dar de muchos otros, cuando yo estoy haciendo lo que Dios quiere, me estoy equipando para toda buena obra. Dice Corintios 5, hablando de que ya no vivamos para nosotros, Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Era nada más hasta el 15, ¿verdad? Sí, 14 y 15, ¿verdad? Dice que ya nosotros ya no vivimos para nosotros, sino para Él. La vida que Él planeó, las obras que Él planeó, es lo que ahora nos debe mover, es lo que Dios quiere, y ahí es donde Él nos va a bendecir, hermanos. Salmo 138, 8, una hermosa promesa, dice. ¿Quién lo tiene? Salmo 138, 8. Cristian, adelante. Creo que no te escuchamos, Cristian. No hay audio de Cris. Dice el Salmo 138, 8. Vamos a ayudarle a Cris. Ya lo va a leer. Dale pues, sale. Cris. Recio, ¿eh? Échale. Salmo 138, 8. Recio. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahí está, gracias, Cris. Dios cumplirá su propósito en nosotros, no desamparará la obra de sus manos, que es nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar caminando en lo que Él quiere, hermano, para que Él siga cumpliendo su propósito en nosotros. Timoteo 4, 12 al 16. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, Jimena. Qué claro está ahí, hermanos, que el cristiano debe vivir ocupado en lo que Dios quiere, ocupado en la lectura, ocupado en la enseñanza, ocupado en avivar el llamamiento que Dios le ha puesto en su corazón, ocupado en dar buen ejemplo, en la conducta, en el amor, las actitudes, ocupado en eso, en cuidarse a sí mismo, en cuidar la doctrina, ocuparse de eso. Y dice el 16, cuando haces eso, te salvas a ti, te libras, te preservas, y a los que te oyen, a aquellos en los cuales influyen, ¿verdad? Así que Dios nos ha dado esta vida, hermanos, para podernos ocupar y ser de bendición. Y cerremos con lo siguiente. Dice, así que oremos y procedamos a reafirmarnos con la palabra de Dios en las responsabilidades específicas que Dios ha dado a sus hijos, y a la vez que las vamos reafirmando o aprendiendo en algunos casos, entreguémonos a vivir en ellas con toda intención, pidiéndole a Dios la fortaleza, la sabiduría que necesitamos para andar en ellas, sabiendo que para eso nos salvó, que esa es la mejor vida y que para eso también nos mantiene vivos en este mundo, porque así es, hermano. Esas cosas que vamos a ver específicas son el propósito y la razón de existir, y a veces no las estamos buscando otras, y la idea de este estudio es que podamos recordarlas, aprenderlas, ubicarlas bien y pedirle a Dios fuerza y sabiduría para en ellas concentrarnos, hermanos. Ahí están las bendiciones de Dios. Juan 15:6 nos dice, Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino porque yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está muy claro, hermanos. Él nos eligió, Él nos puso para que vayamos, llevemos fruto y nuestro fruto permanezca y nuestras oraciones sean contestadas. Él nos puso en este mundo, en esta época, en esta vida, en esta sociedad, en este contexto, en esta congregación, en estas colonias donde cada quien vivimos. Él nos puso en la familia que estamos para que llevemos fruto y sea un fruto permanente y le demos gloria al Señor. Por eso hay que saber qué cosas son las que Dios quiere que estemos haciendo. Y en 1 Corintios, vamos para allá, esta es la última cita, 1 Corintios 7, hermanos, una hermosa exhortación con la que terminaremos. Dice, por favor, ahí Neri, ¿verdad? 29 al 31. Miren, mucha atención a esta porción, hermano. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esta porción con la que estamos cerrando, hermanos, habla de que el tiempo es corto, ya sea porque puede venir la muerte, la enfermedad, la ancianidad, la debilidad, o porque el Señor Jesucristo va a regresar y estamos esperándolo y inminentemente puede venir en cualquier momento. El tiempo es corto. Y lo que resta, hermanos, es que vivamos para el cielo y que inclusive nuestra relación matrimonial sirva a Dios. Que no vivamos como que lo único en el mundo es nuestra vida familiar, que es una gran prioridad, pero si no la conectamos con las metas divinas, nos perdemos solo en las cosas de este mundo, en vivir
para convivir, en vivir para alimentarnos, en vivir para comprar, en vivir para jugar, en vivir para divertirnos. Y aunque eso es parte de la dinámica, dice aquí Pablo, tenemos que alzar nuestra mirada. Y en la prioridad más alta tiene que estar el propósito por el cual existimos como familia y matrimonio. En el propósito más alto hay que vivir de por qué lloramos, por qué son las aflicciones y las angustias. Vienen y a veces nos duele, pero ¿por qué viene eso, verdad? Dice, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran. Hay muchas cosas muy bonitas, pero eso, ¿hacia dónde va? ¿Por qué Dios lo da? ¿Por qué viene? Que no nos quedemos solo en eso, sino que lo conectemos con el propósito de nuestra vida. Compramos. ¿Por qué compramos? ¿Por qué tenemos dinero? ¿Por qué tenemos bienes? Disfrutamos del mundo, gracias a Dios, ¿verdad? Vacaciones, ¿verdad? Ir a comer un día, a pasear, disfrutamos, pero ¿por qué? No nos quedemos solo con la apariencia del mundo. El mundo pasa, la vida se está yendo. Dios quiere que conectemos nuestra vida para lo eterno, y eso se hace viviendo en las responsabilidades cristianas, viviendo con nuestro entendimiento reafirmado en lo que Dios quiere. Así que, hermanos, vamos a terminar hasta aquí.